Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy, sábado 13 de septiembre, te cuento las noticias más importantes de la semana. Todos los focos están puestos en el huachicol fiscal, que empieza a perfilarse como el caso de corrupción más grande de los últimos años. Y en este episodio te contamos los principales ángulos de este entramado, su conexión con el crimen organizado, los funcionarios relacionados con el caso que extrañamente perdieron la vida, el gasto que supone para los y las mexicanas y la seguridad que claramente está fallando en los puertos y aduanas. Y terminaremos con otro tema, la detención de Eva García de Joaquín, madre de Nazón Joaquín García, el líder de la Luz del Mundo. ¿Ya tienes tu café o mimosa listo? Disfrútalo y acompáñanos. Hoy nos sentamos a la mesa con un tema que no deja de sorprender por sus dimensiones e implicaciones. Hablamos del huachicol fiscal, porque aunque el gobierno de López Obrador aseguró que había eliminado por completo el robo de combustible, se redujo el robo de combustibles en 94%. Resolvió el problema de abasto de gasolinas. Y como ya dijimos, prácticamente se acabó con el famoso huachicol. Lo cierto es que el problema se salió de control y las redes criminales llegaron hasta puestos muy altos de poder. Desde Mexicanos contra la Corrupción llevamos más de un año siguiendo el rastro, y los ingredientes de esta historia incluyen altos mandos de la Marina, funcionarios de aduanas, vínculos con la Sedena, concesiones a amigos políticos y sí, incluso muertes sospechosas. Como resultado hasta el momento, hay más de 14 detenciones de mandos navales y empresarios, pero hay una receta mucho más compleja detrás. El epicentro, Tampico, Tamaulipas, pero las ramificaciones llegan hasta Dos Bocas, el Tren Maya, el AIFA y Veracruz. La red conocida como La Barredora, dirigida por el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, no solo robaba combustible, lo vendía para obras del propio gobierno. Y en medio de este entramado de corrupción hay dos hechos trágicos. El capitán de la Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, implicado en la red, fue hallado muerto en su oficina en Altamira. Y un día después, el capitán Adrián Omar del Ángel, también señalado por recibir sobornos en este esquema, falleció en una práctica de tiro de acuerdo con la propia Marina. ¿Pero por qué hablamos de esto? El pasado 7 de septiembre, el Gabinete de Seguridad presentó las detenciones ligadas a una red de huachicol fiscal que operaba desde Tamaulipas. Esta red operaba con estructuras paralelas, cobrando cuotas por cada embarcación ilegal que llegaba al puerto. Para disimular el combustible, lo registraban como productos distintos, como derivados de aceite u otras sustancias, y así evadían pagar los impuestos correspondientes, quitándole dinero al gobierno y apropiándose de él como ganancia. Y justo cuando pensábamos que esto era solo un tema de crimen organizado, el caso se volvió también una prueba para el nuevo gobierno. Estas detenciones que hizo la Fiscalía General con apoyo de la propia Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las investigaciones que se hicieron, pues lo muestran. Ahí donde hay involucramiento de un funcionario, cero impunidad. Escuchamos a Claudia Sheinbaum, presidenta de México. ¿Se mantendrá la receta de seguridad heredada de López Obrador o veremos un cambio de ingredientes y de chef? Para hablar de este giro, nos acompaña María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Al gobierno de Claudia Sheinbaum, pues le ha estallado en las manos el mayor caso de corrupción en lo que va del sexenio. No sabemos el tamaño de negocio del huachicol fiscal, ni la enorme corrupción público-privada que hay detrás de ese fenómeno, pero sí sabemos que involucra literalmente a cientos de personas y que estamos hablando de miles de millones de dólares. Pero hay una buena noticia. La presidenta ha mostrado en el discurso y en los hechos, hay que reconocerlo, que tiene voluntad política para
para reconocer y encarar un problema que involucra cuando menos a altos medios de la Marina y de la Agencia de Aduanas controlados por esa secretaría. Sí, se dice que esto es apenas la punta del iceberg y que apenas se está enfrentando a una de las muchas bandas que se dedican a este lucrativo negocio, pero el caso es que se dio un paso impensable en el sexenio de López Obrador, que nunca enfrentó la corrupción, a pesar de que esa fue su bandera durante el sexenio y durante su campaña. Nadie creyó a López Obrador cuando nos decía que había acabado con el huachicol y con la corrupción. Pero esto le está creando un nuevo problema a la presidenta Sheinbaum. El problema es que, según las declaraciones de la Fiscalía y del secretario de Seguridad Ciudadana, el exalmirante ya había acudido hace más de 2 años a la Fiscalía para presentar denuncias sobre problemas de corrupción, de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero que provenían de la Armada de México y que aquí estaba involucrado el negocio del huachicol. Cuando digo hace más de 2 años, esto nos lleva, cuando menos, al 5º año de gobierno de López Obrador. Y la pregunta, pues, se impone. ¿Por qué, en lugar de actuar, siguió mintiendo, siguió simulando, siguió diciendo que había terminado con el huachicol? ¿Por qué no frenó esta y otras redes de corrupción que se develaron a lo largo de su sexenio? ¿Por qué no persiguió estos delitos cuando él repitió todas las veces que pudo en sus mañaneras que el presidente siempre está informado de las tranzas, que éstas siempre llevan el visto bueno de la presidencia? Hay otro problema, y con esto cierro, que me gustaría tratar, es que esta trama de corrupción nos lleva, o debería de llevar al gobierno, a repensar su estrategia de involucrar a las Fuerzas Armadas, la Defensa y la Marina en tareas que en cualquier democracia pertenecen a las autoridades civiles. Creo que es momento y una gran oportunidad para Claudia Sheinbaum para repensar si vale la pena entregarle a las Fuerzas Armadas la construcción del Tren Maya o a la Marina la revisión o el control de aeropuertos, en particular el de la Ciudad de México. ¿Por qué no regresar ese tipo de funciones a donde siempre debieron de estar o a donde siempre estuvieron, que es en manos de civiles? Se impone que este tema entre a la conversación pública. Gracias, María Amparo. No cabe duda que la trama de huachicol fiscal representa el desgaste y los límites de una estrategia de seguridad basada en la militarización que claramente no funciona. Durante el sexenio de López Obrador, el control de aduanas, puertos, infraestructura estratégica y hasta la construcción de obras se colocó en manos de las Fuerzas Armadas. Aunque la promesa era eficiencia y honestidad, lo que vimos fue otra cosa. Militares atrapados en redes de corrupción, sin contrapesos civiles y con un poder difícil de fiscalizar. Y mientras en el norte llegaban los barcos, en el sur se refinaba el combustible robado. Desde al menos 2020, las autoridades federales sabían de la operación de una refinería clandestina al sur de Veracruz. La planta refinaba petróleo robado a Pemex por integrantes del grupo criminal La Barredora, dirigida, como ya dijimos, por Hernán Bermúdez Requena. Recordemos que él fue el exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto López, actual senador por Morena. Para hablarnos de la refinería ilegal en Veracruz, nos acompaña Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Desde hace 5 años, el gobierno federal tuvo conocimiento de la operación de una mini refinería clandestina al sur de Veracruz, que funcionaba con combustible que era robado de Pemex por La Barredora, el grupo criminal que, según informes de inteligencia militar, era liderado por Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Esto se desprende de reportes desde el 2020 del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, CERFI Sureste, dirigidos al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, CENFI, sobre el robo de hidrocarburos en la zona y objetivos de organizaciones criminales como La Barredora. En estos informes militares consultados por MSCI, se señala que llevaban el combustible robado de Pemex a una planta de refinación y almacenamiento ubicada al sur de Veracruz, cerca de los límites con Tabasco. Incluso en uno de los reportes incluyen un mapa con la posible ubicación de la planta que apunta a una zona muy cercana al lugar donde las autoridades federales realizaron a mediados de junio pasado el cateo y aseguramiento de una refinería clandestina, donde aseguraron más de 500,000 litros de crudo.
En un comunicado emitido el 18 de junio de este año, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, como son la Sedena, la Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informaron sobre el cateo a la planta y atribuyeron el hallazgo de la mini refinería a labores de inteligencia. Sin embargo, estas tareas de inteligencia ya habían identificado desde enero del 2020, es decir, 5 años y 5 meses antes, que en la zona de Coatzacoalcos operaba una mini refinería clandestina que, según los propios informes de inteligencia, es propiedad de un traficante identificado como el Tejano y que habría costado entre 4 y 5 millones de dólares, equivalente a unos 100 millones de pesos. Gracias, Verónica. Y para que el combustible llegara a refinarse, primero tenía que entrar al país. En este brunch ya pasamos del decomiso a la estrategia, de la estrategia a la refinería. Y ahora regresamos a la puerta de entrada, porque el huachicol también se movía por mar y el muelle por el que entraba tiene dueño y es nada más y nada menos que un empresario muy cercano a Adán Augusto López. Sobre este tema nos cuenta el periodista Iván Alamillo de Mexicanos contra la Corrupción. Un empresario tabasqueño que promovió la candidatura presidencial de Adán Augusto López Hernández y que es cercano a la cúpula de la 4T, está detrás de la concesión del muelle fiscal 289 del puerto de Tampico, a donde llegaban buques cargados de huachicol. En Mexicanos contra la Corrupción tuvimos acceso al expediente judicial sobre la red de huachicol encabezada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina. En él, el extitular de la aduana de Tampico y ahora testigo protegido de la FGR, el capitán Alejandro Torres Joaquín, señala que el muelle 289, a donde arribaba el huachicol, estaba concesionado a un empresario que tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto López Hernández. Dicho muelle fue concesionado en junio de 2020 a la empresa Tampico Terminal Marítima SADCB, constituida ese mismo mes y propiedad del empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa. La empresa tiene como accionistas a 4 compañías tabasqueñas, en las que Vera Ochoa y sus familiares han fungido como accionistas, apoderados o administradores únicos. Se trata de Constructora Veasa, Multiservicios RYC, Voz Grupo Constructor y Acuitaf, esta última constituida precisamente en la notaría de Adán Augusto López Hernández en Villahermosa, Tabasco. De acuerdo con declaraciones a medios tabasqueños locales, el empresario Saúl Vera Ochoa promovió abiertamente la candidatura de Adán Augusto López para la presidencia en 2024. Del testimonio del testigo protegido, se desprende también que, para recoger los sobornos que le pagaban a él y a sus subordinados, el extitular de la aduana de Tampico acudió en 13 ocasiones a unas oficinas en Plaza Laguna, ubicada en el centro de Tampico. Ahí, de acuerdo con su testimonio, coincidía con un hombre de apellido Capiterucho, ligado a la concesionaria del muelle, a quien también se le pagaban moches o sobornos para permitir la entrada de los buques con huachicol. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad encontramos que la concesionaria del muelle 289, Tampico Terminal Marítima, tiene precisamente como administrador único a Antonio Dávila Capiterucho, quien fue funcionario de Conagua hasta 2015 y quien en actas de la empresa aparece junto al empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa. El expediente además detalla que para recibir el pago de sobornos, los involucrados eran citados por un nombre identificado como Osvaldo I.O. Osbel, en su oficina ubicada en el tercer piso de dicha plaza, Plaza Laguna. Fuentes portuarias cercanas al caso comentaron a Mexicanos contra la Corrupción que una persona de nombre Osbel Tudón Rojas era uno de los principales operadores del huachicol fiscal en el puerto de Tampico. Pues nos dimos a la tarea de investigarlo y resulta que Osbel Tudón Rojas constituyó en 2024 una agencia marítima y aduanal llamada Tuac Shipping Agency, que según su propio sitio web tiene sus oficinas en el tercer piso de la Plaza Laguna, el mismo lugar donde citaban al capitán Torres Joaquín y donde también acudía Capiterucho para recoger los sobornos a nombre de la concesionaria del muelle que pertenece al empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa. Gracias, Iván. Hoy vimos cómo el huachicol fiscal forma parte de un sistema donde militares, jueces, empresarios y políticos juegan del mismo lado, mientras el combustible robaba, se refinaba, se vendía y se usaba incluso en obras públicas. Pero ¿de qué tamaño es realmente el boquete en las finanzas públicas por este esquema? ¿Cuánto ganan los criminales con cada litro de gasolina huachicoleada?
cuánto dinero estamos perdiendo las y los mexicanos? Es importante preguntarse esto porque esta semana la presidenta presentó el paquete económico 2026, el cual estaremos analizando de cerca en los próximos episodios. Pero como un primer acercamiento, llama la atención que el gobierno pretende aumentar varios impuestos para suplir el dinero perdido que se llevó el huachicol. Para hablar de estos números, vamos a escuchar a nuestro director de investigación aplicada, a Leonardo Núñez. Para el año siguiente, el gobierno va a incrementar varios impuestos en productos como los refrescos, cigarros y videojuegos. Todo esto para tener más ingresos. Sin embargo, es importante preguntarse cuánto dinero va a entrar por esos nuevos impuestos y cuánto perdimos por el huachicol. Probablemente tendríamos muchos más recursos si no hubiéramos combatido este problema desde antes. Así que hay que sacar las cuentas. De entrada, con el cambio de impuestos se pretenden recaudar al menos 136,000 millones de pesos para el siguiente año. ¿Cuánto perdemos por el huachicol? Para hacer eso, tenemos que encontrar muy bien las cuentas de cuánto ganan los criminales con este esquema de defraudación. Cuando entra la gasolina y no se declara como combustible, de entrada, los criminales están ahorrando 7.1 pesos por cada litro de diésel, 6.45 por cada de Magna o 5.45 por cada litro de Premium. Cada litro que entra y no paga ese impuesto es una doble pérdida. El Estado deja de recaudar ese dinero y los criminales lo privatizan. ¿Cuánto combustible ilegal se comercia en el país? De acuerdo con las estimaciones, de los 54,000 millones de litros que cada año se consumen en todo el país, aproximadamente 16,000 millones son producto del huachicol y de esta ilegalidad. Entonces, de ahí tenemos una estimación que al menos en el último año se perdieron 180,000 millones de pesos de recaudación solo por este esquema. Recordemos la cifra inicial, van a recaudarse 136,000 millones de pesos por los nuevos impuestos, pero se perdieron 180,000 millones de pesos por el huachicol fiscal. Tal vez no tendríamos el boquete que existe en las finanzas públicas si este fenómeno se hubiera atendido previamente, porque además eso es el presupuesto de un solo año que se perdió. Si hacemos las estimaciones de 2018 a 2024, la pérdida total de dinero que acabó en manos de los criminales y no terminó en las arcas del gobierno, suma 809,324 millones de pesos. Esa cantidad es tan absurdamente gigantesca que equivale a alrededor de 493 millones de pesos diarios o 20 millones de pesos cada hora. Si lo tratáramos de dimensionar con algunas obras, eso es equivalente a 7 veces lo que costó construir el AIFA, 2 veces lo que costó construir Dos Bocas, o todo el presupuesto de las becas Benito Juárez, que benefician alrededor de 13 millones de personas. De ese tamaño es lo que se ha perdido en recursos que el gobierno pudo haber utilizado para otras cosas si el huachicol fiscal no hubiera existido. Entonces, ¿es mejor subir impuestos o combatir la corrupción? Probablemente lo segundo. Gracias, Leonardo, por ponerle orden a un tema que muchas veces se nos sirve con cifras frías y poca sustancia. Ya veremos si este presupuesto realmente cumple con los cambios que promete o si solo es una receta reciclada con nuevos nombres o una que se va a los proyectos prioritarios del gobierno y no a los prioritarios para las y los mexicanos. Y ahora cambiamos completamente de tema. Esta semana, desde Estados Unidos, llegó un golpe judicial que sacude los cimientos de una de las organizaciones religiosas más poderosas de México, La Luz del Mundo. El pasado 10 de septiembre fue detenida en California Eva García de Joaquín, madre de Naasón Joaquín García, el líder de La Luz del Mundo. La detención forma parte de una acusación federal por tráfico sexual, crimen organizado y explotación infantil, en la que se señala a 5 cómplices y al menos 13 víctimas, algunas de ellas menores de edad. Y ojo, en la más reciente elección judicial en México, ganaron 2 perfiles con vínculos familiares y profesionales con esta iglesia, lo que deja abiertas muchas preguntas sobre su influencia en las instituciones. Para entender la magnitud del caso y su impacto, nos acompaña Raúl Olmos, director de periodismo en Mexicanos contra la Corrupción. Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, enfrenta una nueva acusación en Estados Unidos, donde permanece detenido desde 2019. Al autonombrado apóstol ahora se le señala de tráfico sexual, crimen organizado y explotación infantil de miembros de la megaiglesia que cuenta con más de 5 millones de seguidores en el mundo. La nueva acusación involucra como cómplices a 5 personas de la jerarquía religiosa, entre ellos la madre de Naasón. Se les acusa de haber cometido de manera sistemática
Durante décadas, el abuso sexual de niños y mujeres en actos que la Fiscalía Federal de Estados Unidos califica como indescriptibles rituales sádicos, de lo cual quedaron evidencias en múltiples videos y fotografías que han sido incautados. Desde agosto de 2020, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, difundimos testimonios de estos abusos, además de revelar la riqueza de la que gozaban Naasón y su familia. Identificamos en Estados Unidos 35 inmuebles valuados comercialmente en más de $26 millones y otras 51 propiedades en México, además de documentar un esquema de presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Estos oscuros antecedentes no fueron obstáculo para que Morena diera cobijo a connotados miembros de la organización religiosa. A la luz del mundo, pertenecen 3 diputados federales por Morena y un senador del Verde. Además, esa iglesia está ligada a la Asociación Humanismo Mexicano, que, como su nombre lo refiere, es afín a los principios rectores de la 4T. Eso no es todo. 2 personas sin experiencia, pero con vínculos directos con la luz del mundo, ganaron cargos en la pasada elección judicial. Durante décadas, una práctica frecuente de los jerarcas de la luz del mundo fue ganarse la simpatía del partido gobernante. Intercambiaban votos de la feligresía por favores. Así lo hicieron con el PRI y ahora con Morena. Ahora sabemos que fue una forma que siguieron los jerarcas para obtener impunidad. Tras los graves cargos que enfrenta la jerarquía de la luz del mundo en Estados Unidos, surge la pregunta: ¿seguirá Morena dando cobijo a los representantes de esa iglesia? Y todavía más, ¿se extenderá a México la investigación iniciada en Estados Unidos o se les cobijará en el manto de la impunidad? Gracias, Raúl. Con cada nueva revelación se va desmoronando el muro de silencio que durante décadas protegió a estas estructuras de poder disfrazadas de fe. Lo que antes se veneraba sin cuestionamientos, hoy se investiga con lupa y con resultados. Con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.